Bendiciones mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor me los bendiga. Es un gusto para mí y un placer poder estar una vez más en la presencia del Señor y entrando a sus hogares. Gracias por permitirnos compartir una vez más la palabra de Dios. Hoy quisiera tocar un tema que yo espero con todo mi corazón sea de mucha bendición. ¿Por qué dudaste? Yo sé que es un tema máxime en este tiempo tan difícil, donde muchas veces nosotros dudamos. Vamos a ver 3 principios de lo que la duda provoca en la vida del ser humano. Pero antes vamos a pedirte que por favor compartas estas enseñanzas en tus redes sociales, que le des mucho like, que envíes muchos corazoncitos, pero también recuérdate, a veces es mejor compartir un mensaje de la palabra de Dios que compartir otras cosas que no van a llevar ni alimento, ni seguridad, mucho menos poder como es la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Oremos juntos. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu justicia está sobre nosotros. Gracias por un día más de vida. Gracias por todas las cosas buenas y maravillosas que tú has hecho con nosotros. Señor, hoy venimos ante ti, Señor, a poner, Señor, delante de ti todos nuestros planes, todos nuestros propósitos, todo lo que nosotros anhelamos y deseamos. Padre, hoy te pido que pongas tu mano de poder y tu mano de autoridad en el corazón de tus hijos y de tus hijas, y que una unción fresca de tu Espíritu, Señor, esté sobre cada uno de ellos. Yo bendigo a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, y te pido que me los fortalezcas, que me los guardes y que me los cuides. Y si alguno, Señor, está pasando por alguna situación difícil, Señor, te pido en el nombre de Jesús que haya una unción fresca que rompa yugos, que rompa cadenas, que quebrante toda obra de las tinieblas. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que su casa sea casa de paz, casa de bendición, casa de salud, casa de sanidad, casa de provisión. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar. Quiero que me acompañe, por favor, a este famoso pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14 y verso 25. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Préstele atención a lo que viene. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo las fuerzas del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, diciendo, Señor, sálvame. Verso 31. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy en día, muchos de nosotros, tanto ustedes como yo, o cualquier persona humana sobre la faz de la tierra, ha estado tratando de caminar en aguas desconocidas, en un futuro incierto. ¿Y por qué le digo esto? Porque las cosas que usted y yo estamos viviendo y que nos está tocando vivir, diría yo, no son normales, no son aguas donde usted puede caminar con extrema confianza. Son aguas turbulentas que de un día para otro pueden cambiar de rumbo y pueden cambiar de dirección. Lo interesante es, ¿por qué viene la duda? ¿Por qué a veces nosotros, y digo nosotros y me incluyo, tanto usted como yo, nos cuesta, máxime en estos tiempos, tal vez no antes de esta pandemia, pero
pero sí en estos tiempos. ¿Por qué nos cuesta creer que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros? ¿Sabe por qué? Por lo mismo que dice acá en el verso 29 de este evangelio, del evangelio de Mateo 14. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. O sea, Dios te puede dar la orden, Dios te puede decir que es momento de caminar, Dios te puede decir que es momento de empezar un proyecto, Dios te puede decir que es momento de hacer cosas maravillosas en su nombre. Pero aquí está el problema. Y ojo con esto. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Mucha gente hoy en día, en vez de estar viendo a Jesús, en vez de estar confiando en una palabra de Dios, cuando vemos la fuerza, en este caso, en este pasaje, que el viento era negativo, Pedro dudó. Y usted y yo podríamos criticar a Pedro porque tuvo miedo y como consecuencia del miedo dudó. Pero yo me hago la pregunta, ¿acaso usted y yo no estamos en una situación muy parecida a la de Pedro? Tal vez no es el mar, tal vez no son las 3 o 4 de la mañana, mas sin embargo Dios nos dice, camina. Mas sin embargo Dios nos dice, levántate. Mas sin embargo Dios nos dice, esfuérzate. No temas, yo te ayudo. La pregunta que usted y yo nos debemos de hacer es, ¿a quién vamos a ver? ¿A quién vamos a oír? ¿Vamos a oír a Dios o a Jesús? ¿O vamos a ver o vamos a oír a las fuerzas que no son negativas o que no son contrarias? Porque aquí dice en el verso 30, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo. Viendo la fuerza del viento, fíjese qué interesante. Quiere decir que los vientos no le eran favorables a Pedro. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? Tus finanzas, tus negocios, tu empresa, tu trabajo, ¿está minado? ¿Tus finanzas están diezmadas? ¿Cómo está tu economía? Mas sin embargo, note que una palabra de Dios puede hacer la diferencia. Una palabra de Dios puede hacer que tú camines, o que yo camine, o que nos remontemos sobre esa situación que es adversa, que es contraria, ahora mismo. Y note por favor, en el verso 29, voy a leer, y él dijo, ven. Mateo 14, 29, ven. No le está diciendo, Pedro, ten cuidado con el mar embravecido. Pedro, ten cuidado con la oscuridad. Pedro no le dijo, ten cuidado con los animales o tiburones que están abajo en el agua del mar. No, no le dijo eso, solo le dijo, ven. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le puede pasar a usted o qué me puede pasar a mí? Si por un instante nos distraemos o quitamos nuestra mirada o dejamos de poner atención a la palabra de Dios, nos va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Pedro. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿Qué fuerzas son contrarias? ¿La economía que está en contra tuya? ¿La salud que está en contra tuya? ¿Qué fuerza es contraria? ¿No hay suficientes plazas de trabajo? ¿Tienes miedo de cambiar de trabajo porque todos queremos mejorar, mas sin embargo tenemos miedo de dar el paso? Todos queremos iniciar con un negocio, mas sin embargo creemos que no es el momento. Todos queremos adquirir una casa, pero creemos que no es el momento para comprarla o adquirirla. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Note acá, en el verso 30 dice, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo. ¡Wow! Pero viendo, ¿a qué mira usted? ¿Mira la palabra que Dios le dio?
la promesa que Dios le dio, la visión que Dios le dio, o mira lo que la gente le dice. Mira, no es el momento. Mira la situación del país. Mira que esto no está correcto. Mira. ¿Qué mira? ¿Mira la situación o la circunstancia? ¿O mira una palabra de Dios? ¿O mira un plan de Dios? ¿O mira un propósito de Dios? ¿Qué ve? Porque de eso se va a derivar lo que viene a continuación. Dice acá, y viendo el viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó. ¡Wow! Quiere decir que cuando usted ve las fuerzas contrarias que se oponen a usted, que se oponen a mí, que se oponen a todo aquello que Dios te ha dicho, el veredicto no se hace esperar. Nos vamos a hundir. No vamos a poder avanzar. Fíjese qué interesante. Y él empezó a gritar. Y le dijo, Señor, sálvame. Verso 31. Al instante, Jesús extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quiero centrarme en este verso. De hecho, de aquí tomé el nombre de la enseñanza de hoy. Y quiero que por favor usted le preste mucha atención. Porque aquí nos está dando la clave de las consecuencias por qué usted quita la mirada de una palabra, de una visión o de una promesa y la empieza a poner en las fuerzas contrarias, la empieza a poner en los vientos contrarios, la empieza a poner en las cosas negativas y no en lo que Dios dice. Y aquí está la clave. ¿Por qué dudaste? ¿Sabe usted que la duda te hace pensar en dos situaciones distintas para un mismo evento? ¿Cómo si, pastor? Bueno, vamos a suponer que usted tiene una promesa de Dios de que va a comprar casa. Pero cuando usted empieza a fijarse cómo está la situación a nivel nacional, a nivel mundial, y usted empieza a ver su economía, deja de ponerle atención a la palabra de que Dios le dio de que va a comprar casa y empieza a fijarse, no es el momento, no es la situación, está igual que Pedro. Usted ve los vientos y las fuerzas contrarias. ¿Y qué va a suceder si usted insiste? Se va a hundir. Por eso es que mucha gente no logra alcanzar las promesas. Y como dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, mi amado hermano, es imperativo que usted, cuando Dios le dé una palabra, cuando Dios le dé una visión, cuando Dios le dé un sueño, no quite su mirada de lo que Dios le ha dicho. Porque si usted quita la mirada de Dios, si usted quita la mirada de la promesa de Dios, si usted quita la mirada de lo que Dios le ha dicho, le va a pasar las de Pedro. Se va a empezar a hundir. Y note, le dice hombre de poca fe. Y la duda, ¿qué es lo que hace? Cuando usted y yo empezamos con ánimo, con gozo y con alegría, tenemos la fe suficiente porque creemos que lo vamos a alcanzar. Pero en el momento que usted se distrae, en el momento que yo me distraigo y empiezo a ver las fuerzas contrarias, empiezo a ver todo lo negativo en contra mía, empiezo a hundirme. Y eso como resultado no permite que mi fe en ese instante sea lo suficientemente grande para alcanzar esa promesa, ese plan y ese propósito de parte de Dios. Y es aquí donde la duda gana terreno en mi ser, en mi vida, en mis planes y en mis propósitos. ¿Por qué? Porque la duda hace que tu fe no te la quita, pero sí te la disminuye. Veamos el pasaje de Mateo 6:30. ¿Cómo puedo recuperar yo mi fe? Este es el primer principio. Si yo siento que la fe no me alcanza, si yo siento que tengo poca fe, acuérdese, libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ojo con eso. Entonces, yo debo de mantener la fe, pero acuérdese que fe es llamar las cosas que no son como que si fuese.
y creer que lo que estoy llamando le agrada a Dios. Creer que lo que estoy llamando es lo que Dios quiere. Pero para eso tengo que tener el nivel de fe que necesito para alcanzar ese nivel de agradar a Dios. Y note, dice aquí en Mateo 6:30, y esto es lo que quiero que usted observe. Para subir mi nivel de fe, yo tengo que pensar como piensa Dios. Ojo con esto. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Fíjese pues, este principio dice que usted y yo tenemos que recordar las promesas que Él ha dicho. Para eso, para aumentar la fe, tiene que haber palabra. La palabra aumenta la fe. Dice que la fe viene por el oír una palabra de Dios. Entonces, si usted siente que la fe no le alcanza para generar una visión, si usted siente que la fe no le alcanza para alcanzar una meta, perdón, si usted siente que la fe que tiene no le alcanza para alcanzar sus propósitos, bueno, recuerde las palabras de Dios. No se distraiga. No mire lo contrario que viene contra usted. Mire lo poderoso y lo fuerte que es Dios para sacarte adelante. Y le repito, en este pasaje Jesús le está enseñando a sus discípulos que observen cómo Dios viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno de fuego. Y la viste así todos los días. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Lo que está diciendo es, en este momento, cuando les está hablando de este parábola, de este pasaje en Mateo 6:30, que la gente no obtiene lo que quiere porque se distrae, porque observa lo que viene en contra y no lo que está a favor. Y pastor, ¿y qué es lo que está a favor? Bueno, para empezar, la palabra de Dios está a favor tuyo. Dice el libro de Isaías, capítulo 55, verso 11, que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Mi amado hermano, ¿cómo la va a apresurar? En el momento en que tú le prestas atención, en el momento que tú crees la palabra de Dios, no solo vas a aumentar la fe, sino que Él la va a apresurar. Y esto es importante que lo sepas. Por eso es que la duda, a mi modo de ver, perdone si usted no me cree o difiere de mí, pero al menos es lo que yo creo. La duda es el enemigo público número 1 de la fe. Porque la duda te divide en dos. Observa la palabra de Dios, que sí es buena, es agradable, se puede alcanzar, pero también observa las fuerzas contrarias que te están resistiendo y que te van a hacer resistencia para que no logres tu meta. Eso es la duda, entre dos pensamientos, entre las palabras de Dios y las palabras contrarias. Por eso hay que tener cuidado. Fíjese pues, pensemos por un momento que hay una persona que se encuentra con quebrantos de salud. Va donde el médico y el médico le dice que su condición es muy difícil, que ya gastó mucho y que no hay nada que hacer. Pero cuando él regresa a su casa, alguien lo llama por teléfono y le dice, hermano, tenga fe, Dios lo va a sanar. Pero mire qué interesante. Esa persona que está enferma en ese momento, ¿a quién cree usted que le pone más atención? ¿Al médico o a la palabra de profecía que le dijeron que Dios lo iba a sanar? Acuérdese que cada uno de nosotros actúa en consecuencia de cómo se siente. Por eso es importante que cuando usted esté pasando situaciones muy difíciles, para aumentar su valor, para aumentar su fe, usted tiene que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que va a aumentar tu fe. Note que en todos los pasajes, el primero que ya le leí y que es les dice al final, hombres de poca fe. No los regaña porque no tienen fe, les dice que su fe es poca. Eso quiere decir que no alcanza para que ellos puedan lograr su cometido. Ahora mire lo interesante.
Veamos otro pasaje, porque esto se pone cardíaco. En el pasaje de Mateo, capítulo 8, verso 23 dice, cuando entró Jesús en la barca, Mateo 8, 23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido y llegándose a él le despertaron diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Y él les dijo, verso 26, y quiero que a este le preste atención, ¿por qué estáis amedrentados? Ojo, hombres de poca fe. Quiere decir que el miedo te baja la fe. El miedo disminuye tu fe. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué viene el miedo? Porque usted mira, usted piensa y usted le pone atención a las fuerzas que son contrarias. Y no debería de ser así. Usted debería decir, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Con mi Dios, pues, asaltaré los muros, allanaré los valles. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Usted tiene que empezar a profetizar, usted tiene que empezar a hablar la palabra de Dios, porque cuando usted la habla, usted mismo en su oído empieza a oír la palabra de Dios y eso aumenta su fe. Le voy a volver a leer el verso 26. Dice acá, y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? O sea, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Entonces se levantó. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Jesús no tenía miedo? ¿Jesús iba dormido? ¿Cuál fue la reacción de él ante la situación del mar embravecido? Ante la situación del aire que ya le daba vuelta a las barcas. ¿Cuál fue la reacción de él? Levantarse. Ojo, reprendió, tomar autoridad. ¿Y qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que yo hago cuando hay situaciones difíciles? ¿Le prestamos atención a las palabras de fe de Dios o de Jesús o le prestamos atención a la situación? Porque cuando usted le presta atención a la situación, es lógico, es normal, es natural que usted tenga miedo. Pero note que Jesús hace algo diferente y es lo que usted y yo debemos de hacer siempre cuando la situación es adversa, cuando la situación se opone. Dice acá, se levantó. No dice que siguió dormido, no dice que siguió cómodo, dice que se levantó. Porque cuando usted se levanta, usted toma una posición de autoridad. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, amada iglesia y amados hermanos que me ven, no solo en Guatemala, sino en muchas partes del mundo. No importa la situación, no importa lo que estén diciendo los medios nacionales o los medios internacionales, no importa lo que esté diciendo las redes sociales. Usted levántese. Ojo, tome autoridad sobre esa situación, porque esa situación no es para siempre, es momentánea. Pero usted se tiene que levantar, usted tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús y reprender. Reprendió al viento y reprendió a la mar. Fíjese pues, primero se levantó. Eso quiere decir que con esa posición cómoda de ir acostado, de ir dormido, él no iba a ganar esa batalla. Él tenía que tomar una posición de combate, tenía que tomar una posición de autoridad. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Se levantó. Segundo, reprendió. ¿A quiénes reprendió? Habían dos fuerzas que eran contrarias, que no estaban permitiendo que la barca llegara a su término, que no estaban permitiendo que los que iban dentro de la barca estuvieran a salvo. Se sentían amedrentados y dijeron la palabra final, que perecemos. Cuando a usted le dan un reporte los médicos, y le dicen, mire, su situación es difícil, levántese con autoridad y usted diga, en el nombre de Jesús, soy sano por las llagas de Cristo Jesús. Tiene que combatir el miedo, tiene que combatir, oiga esto, tiene que combatir
La poca fe. ¿Con qué? Con autoridad. Y eso es lo que le está faltando a la iglesia, al pueblo de Dios en estos tiempos de pandemia. Yo sé que vienen muchas situaciones. Esto apenas es el principio, pero Dios no te trajo aquí a perecer. Dios no te trajo hasta aquí a que te lamentes. Dios no te trajo aquí a que te angusties. Dios te trajo aquí a poseer las promesas que Él te dio. Pero te tienes que levantar. Fíjese qué interesante. Reprendió los vientos y reprendió el mar. Inmediatamente, dice la palabra, sobrevino una gran calma. No importa. Ojo con esto. El mar y el viento se oponían a que esa barca que llevaba a los discípulos llegara al otro lado. ¿Qué es lo que están diciendo ahora en contra de la iglesia? Que no quieren que se abra, que no quieren que la iglesia predique el evangelio, que no quieren que la iglesia se ponga en medio y estorbe los planes del enemigo. Acuérdese, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en los ámbitos o regiones celestes. Es claro, no son los ministros, no son los doctores. Cuando usted le dan un reporte médico, el médico no es su enemigo. Son los espíritus que están atrás de esas palabras, son los espíritus que están atrás de esos reportes que te van a meter miedo, pero eso es lo que tú tienes que vencer. Eso es lo que dice aquí, reprendió el viento y reprendió la mar. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en medio de esta situación de bichos y de pandemias y de escasez y de todo lo que hay? Reprenda, párese en el nombre de Jesús. Tome la autoridad de Cristo Jesús y diga, si usted está enfermo, por las llagas de Cristo estoy sano. Y usted va a ver lo que Dios va a empezar a hacer en su cuerpo. Cuando los bancos lo llamen, porque le están cobrando, cuando los bancos lo llamen, que lo están amedrentando porque no puede cumplir con sus obligaciones financieras, levántese y dígale, en el nombre de Jesús yo te reprendo. Y te pones en calma, porque Dios tiene el control de esta situación financiera. Pero no se quedó acostado. Jesús no siguió durmiendo. Tomó una posición no de defensa, sino de ataque. Y eso es lo que yo te quiero enseñar esta noche, mi amado hermano y mi amada iglesia, que debemos de tomar una posición de ataque. Tenemos que atacar con las armas de nuestra justicia, que no son carnales, que son poderosas en Dios para destrucción de todo tipo de fuerzas y de fortalezas. Fíjese qué interesante. Y sobrevino una gran calma. ¿Qué era lo que estaba atrás del viento? ¿Qué era lo que estaba atrás del mar? Eran espíritus. Jesús fue directo a la raíz del problema. No empezó, óigame, a decir un montón de cosas sin sentido. Fue directo. ¿A quién regañó? ¿A quién les ordenó? A los espíritus que estaban agitando el viento y agitando la mar. ¿No será que tú y yo debemos de hacer lo mismo? En estos momentos de pandemia o pandemia, como le quieran llamar, de bichos raros y de enfermedades, de angustias económicas, ¿por qué no reprende al espíritu que está detrás de la economía mundial? ¿Por qué no reprende a los espíritus que están detrás de los bichos raros? ¿Por qué no reprende a esa situación de intranquilidad o de falta de paz? ¿Por qué no la reprende? Párese en el nombre de Jesús. Tome autoridad, porque Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. Te trajo aquí a poseer las promesas que Él te dio. Ya te dio promesas. Tú las tienes que tomar. Acuérdese que a estas personas que iban en el barco, a estos discípulos, les dijo, pasemos al otro lado. Pero el viento empezó a hacerse contrario. El mar empezó a hacer resistencia. Y Jesús se paró, tomó una posición de ataque y los reprendió. Veamos la última cita
Está en Mateo 16, versos 6 en adelante. Y Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Aquí Jesús va a enseñar cómo, si usted le pone atención a las cosas negativas, a las cosas contrarias, a las malas noticias, lo van a leudar, lo van a contaminar. Ojo con eso. Y Jesús les dijo: estad atentos y guardaos. O sea, usted tiene que estar en estos tiempos, ponga atención, pero guárdese. No permita que las noticias falsas, que las noticias negativas lo contaminen, porque va a terminar con miedo igual que el resto del mundo. Va a terminar gritando como Pedro: Señor, sálvame, porque me hundo. Y el Señor va a tener que llegar y sacarte. O como los que estaban en la barca: ¿no tienes cuidado que perecemos? Usted y yo nos tenemos que cuidar de la levadura de los fariseos, porque los fariseos y los saduceos siempre les encantan las malas noticias. Son trágicos en todo. Los saduceos y los fariseos en la Biblia representan las malas noticias, que bajan la fe, quitan el ánimo y provocan el final, la muerte. Ellos discutían entre sí diciendo: lo que dice, lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Jesús no les hablaba de pan. Ellos creían que Jesús les había dicho: miren para dónde vamos a ir, y ustedes ni siquiera tuvieron la precaución de guardar unos panes y llevarlos para el camino. Jesús no les estaba hablando de comida, les estaba diciendo que se cuidaran de las conversaciones de los hombres que se fijan más en el miedo, en el temor, en la angustia, porque eso los va a contaminar. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado, hermano. Si usted se junta con un chismoso, tenga cuidado, va a ser chismoso, usted también. Si usted se junta con alguien que le encanta estar hablando del mal, del miedo, de la angustia, del no puedo, de las situaciones difíciles, perdone, va a terminar hablando como el hermano. Júntese con los que hablan de fe, júntese con los que hablan con autoridad, júntese con aquellos que tienen esperanza, júntese con aquellos que tienen vida. ¿Me doy a entender? Por eso usted y yo tenemos que entender, y con esto voy concluyendo, que una palabra puede cambiar su situación hoy, no mañana. Una palabra de Dios. Y esa es la fe que vence al mundo. Que Dios te bendiga. Quisiera pedirte que, si tú escuchaste este tema en el término de la distancia y te estarás preguntando: ¿qué hago o qué puedo hacer para tener a Cristo Jesús en mi corazón? Haz conmigo esta sencilla pero poderosa oración. Escucha, repite conmigo estas palabras: Señor, te abro mi corazón. Por favor, perdona mis pecados. Límpiame, sáname, restáurame. De mis pecados ya no te acuerdes. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Quiero que tú seas mi Padre y yo quiero ser tu Hijo. Si tú hiciste esta pequeña pero potente oración, eres un cristiano. Busca una iglesia cristiana evangélica, congrégate y compra una Biblia y léela, porque es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide. Si quieres bendecirnos con una ofrenda, puedes hacerlo. En tu pantalla está apareciendo la cuenta de la iglesia para que podamos seguir pregonando, predicando el evangelio a toda criatura. Te esperamos el día domingo en nuestro servicio dominical. Yo sé que muchos estarán preguntándose: pastor, ¿cuándo vamos a abrir la iglesia? Estamos orando, estamos clamando, porque abrir la iglesia con las condiciones en que estamos no es ni correcto ni conveniente. Pero estemos pendientes.
Pronto les daré las buenas noticias. Levántese, reprenda y dígale, Señor, queremos congregarnos, queremos ir a tu casa, pero usted tiene que hacerlo. No espere que Dios descienda y abra las puertas de la iglesia. Somos nosotros los que tomamos que tener la valentía, el coraje, la autoridad para reprender a esos espíritus que no están dejando que nosotros vayamos a servirle al Dios vivo. Seamos como Moisés, que se paró y le fue a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva y me adore. Amén. Que Dios te bendiga y espero que tengas una noche llena de paz, de fuerza, de poder, pero sobre todo con mucha fe. Hasta el domingo a las 10 de la mañana. Te espero. Amén.